animal, vamos a seguir con la segmentación. Nos habíamos quedado en el momento en el que el blastocisto había eclosionado de su zona pelúcida o membrana de fecundación y se encontraba llegando al útero. Así que en este momento, como se ve en esta imagen, se implanta gracias al trofoblasto, que es las células externas que presenta, y las células que presenta internamente se llaman masa celular interna, así, a secas, pero es lo que va a ser el futuro embrión. Entonces el trofoblasto, al estar liberado de su membrana de fecundación, emite pseudópodos hacia el endometrio y enseguida se empieza a dividir en dos tipos de trofoblasto. Uno es el sincitio trofoblasto, el que se divide rápidamente y son solo núcleos sin membranas celulares que lo separen, y el citotrofoblasto, que son células normales, digamos. Este trofoblasto recién implantado tiene aproximadamente 7 días y se encuentra liberando gonadotrofina coriónica humana, ¿sí? Que es la hormona que libera y que detecta el ovario y que hace que se mantenga ese cuerpo lúteo que había surgido en el momento de la ovulación. Entonces ese cuerpo lúteo va a ser bastante importante. Fíjense que va a ocupar entre el 25 y el 50% del ovario y va a liberar la progesterona necesaria para seguir con la continuidad del embarazo, porque si no, a esta altura ya el endometrio se debería estar descamando. Entonces la progesterona impide esa descamación. La gonadotrofina coriónica humana se puede detectar en orina aproximadamente el mes de embarazo y esto sería aproximadamente 14 días de tiempo de vida del blastocisto. O sea, una vez que ya se implantó y ya está proliferando el trofoblasto, que es el que produce la gonadotrofina. Los test funcionan con anticuerpos, o sea que son inmunoensayos. Y por capilaridad, al poner la tira en orina. Entonces, la orina va subiendo y si tiene gonadotrofina coriónica humana, que es una proteína, una hormona, la detectan los anticuerpos uniéndose a ella y siendo barridos por la capilaridad del ascenso de la orina hacia las siguientes tiras, en donde están sujetos otros anticuerpos que detectan, por un lado, el que está dibujado en verde ahí, detectan la presencia de anticuerpos unidos a la gonadotrofina coriónica humana. O sea que esa bandita, unida además a un pigmento, solo aparece si existe el anticuerpo unido a la gonadotrofina coriónica humana. Y la otra de las banditas, la que está a la derecha, los anticuerpos en amarillo, son control. O sea que se activa la coloración por unión de los anticuerpos que no se han unido a la gonadotrofina coriónica humana. O sea que aunque haya presente, siempre se va a activar la banda porque hay saturación de los anticuerpos, siempre sobran. Bueno, volvamos al blastocisto. Acá en esta imagen que sigue se puede ver, si miran con atención, es un corte histológico y se observa que hay núcleos sueltos, mezclados entre medio de los núcleos con células del citotrofoblasto, y también se ve el tejido endometrial, ¿no? Fíjense también que al entrar, al implantarse dentro del endometrio, se cierra con fibrina, es como si fuera una pequeña cicatriz. Al pasar el tiempo, 12 días aproximadamente, vamos a ver que aparecen unas lagunas entre lo que antiguamente era el macizo celular interno, el embrioblasto, digamos, y el trofoblasto. Esas lagunas son llamadas cavidad extraembrionaria y se van a separar cada vez más y va a quedar el embrión sostenido de un pedicelo y ese pedicelo con el desarrollo va a formar el cordón umbilical. Acá van a utilizar una coloración que es convencional. En todos los libros usan los mismos colores. El trofoblasto lo pintan de verde. Acá se diferencia bien el citotrofoblasto del sincitio trofoblasto. Fíjense que ya el sincitio trofoblasto va a entrar en contacto con los vasos sanguíneos o las glándulas que presenta el endometrio. Y internamente el blastocisto va a tener
un disco bilaminar que se va a diferenciar en lo azul, que es el epiblasto, y amarillo se está diferenciando otra capa de células cuboidales que van a ser el hipoblasto. Acá en esta imagen, que es un corte histológico, vamos a ver cómo el embrión es solamente un disco bilaminar, con epi y hipoblasto nada más. Y van a ver que tiene un globo muy grande, vacío, que es el saco vitelino primario. Es lo que era a lo largo de la evolución. Se fue perdiendo el contenido de nutrientes del saco vitelino, pero es muy importante, por ejemplo, en los otros amniotas, ¿sí? En los que tienen huevo, está lleno de yema, el tejido nutritivo que va a ayudar a que se desarrolle el embrión. Acá, como estamos en un mamífero y que está implantado en un útero, no necesita guardar energía. Sin embargo, aún sigue teniendo un saco vitelino vacío. En un primer momento se llama saco vitelino primario, esto es porque está rodeado por muy poquitas células, y después, desde el hipoblasto, empiezan a migrar células por dentro del saco vitelino, transformándolo en saco vitelino secundario. Del otro lado del epiblasto va a aparecer la cavidad amniótica, por crecimiento de las células del hipoblasto hacia la región que va a delimitar el amnios. Y va a estar presente ahí el líquido amniótico, el que después se desprende en la fuente y forma un importante modo de amortiguar al embrión dentro del útero. Acá en esta imagen vemos sitios de implantación anómala. Bueno, un 2% aproximadamente de los embarazos se implanta de manera anómala, y esto es muy riesgoso para la salud, porque si, por ejemplo, como en el esquema se muestra en 3, se implanta en una trompa de falopio, puede ser que a medida que pase el tiempo se desarrolle cada vez más el embrión y sea bastante grande y rompa la trompa de falopio. Entonces esto puede originar hemorragias graves en la mujer. Bueno, a partir de ahora y aproximadamente en la tercera semana del desarrollo, lo más importante que va a ocurrir es la gastrulación dentro del disco germinativo. En la gastrulación se forman las 3 capas de tejido embrionario, o sea, pasa a formar el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Lo que ocurre es que a partir del epiblasto se empieza a formar un surco que se denomina línea primitiva, en donde van a ingresar células. Esto es un tipo de invaginación que ocurre. Estas células ingresan porque dejan de expresar caderinas. Las caderinas son proteínas en las membranas de las células que hacen que se adhieran con otras. Entonces, al no quedar adheridas con sus células epiteliales vecinas, del epiblasto estoy hablando, se caen así entre comillas, hacia el hipoblasto y crean un espacio intermedio entre estos dos tejidos. Entonces, estas células van a formar parte del mesodermo y se van a intercalar en una posición intermedia, y de ahí van a empezar a migrar y van a surgir los tejidos mesodérmicos. Esto también se está formando el eje antero-posterior, ¿sí? En un determinado momento, el primer eje que se forma es el dorso ventral, porque la parte del epiblasto, donde está la cavidad amniótica, va a ser como la parte dorsal del futuro embrión, y la parte del hipoblasto y del saco vitelino va a ser la parte ventral. Esa es la primera que se forma. Después, con la línea primitiva, se forma el eje antero-posterior y se especifica lo que va a ser la región cefálica, porque la línea primitiva se forma en la parte posterior y avanza hacia anterior. Esto más bien lo podemos imaginar como si fuera un cierre que se va abriendo como hacia la parte de adelante del embrión. Entonces vamos a ver un lugar que es la fosa primitiva, que va a quedar como el conducto que conduce el mesodermo con el amnios. Si vemos en un corte longitudinal, vamos a ver que enseguida se empieza a formar la notocorda. La notocorda parece formarse
desde el endodermo, pero en realidad por el estudio de otros embriones no de mamíferos, sabemos que se forma a partir de tejido mesodérmico. Esto es como es muy chiquitito el embrión de mamíferos, parece que es como un acortamiento de los pasos en donde se van formando las estructuras, porque los embriones también evolucionan, o sea, los pasos embrionarios también van evolucionando. Y bueno, y la notocorda es importante porque va a ser el tejido que induce la formación del tubo neural, vamos a ver más adelante eso. Y después va a ser reemplazado por los cuerpos vertebrales, así que el tejido mismo sufre apoptosis y sirve como más bien de escuadra para la construcción de otros tejidos. Y después solo queda un remanente en los discos intervertebrales, nada más. Bueno, por último, vamos a ver qué es lo que pasa mientras tanto en el desarrollo del trofoblasto, que va a seguir avanzando en la formación de una placenta y que va a ser muy importante porque de ahí van a oxigenarse los tejidos del embrión y obtener los nutrientes que necesita para seguir creciendo. Nosotros vimos que lo primero que se forma es la vellosidad primaria, en donde hay sitio trofoblasto y citotrofoblasto más cerca de lo que es el embrioblasto. Entonces, luego, cuando se va formando la vellosidad secundaria, se va formando un núcleo que es mesodérmico. Este mesodérmico es entre comillas, porque se trata de un tejido que aún no es desarrollado, o sea, se trata de un espacio, digamos, nada más. Y en ellos mismos se van desarrollando, ahí sí, del mesodermo. Lo que pasa es que esta parte de la placenta está más avanzada en el desarrollo que el embrión mismo. Entonces se crea el espacio y luego se va formando dentro de ese núcleo mesodérmico el verdadero tejido, o sea, las verdaderas células mesodérmicas, que son las células de los vasos sanguíneos, o sea, los capilares, las venas, las arterias. Una vez que se forman estos vasos embrionarios, se forman dentro de este espacio mesodérmico, ¿no? Este núcleo mesodérmico. Y alrededor, separadas por el trofoblasto, se encuentran las lagunas de sangre de tejido de sangre materna. Esta sangre es de origen materno, o sea, tiene todas las células genéticamente de la madre. Bueno, fíjense en el esquema que no están en contacto directo la sangre materna con la sangre del embrión, sino que la separa el trofoblasto y los tejidos vasculares del embrión. Solo puede ocurrir esto si aparece un hematoma en la placenta. Bueno, por hoy terminamos y nos vemos en la siguiente clase.